lo pueden hacer a través del chat para que por favor confirmemos que están escuchando de buena manera. Perfecto. Orlando, Julián, allí, bueno, ya están dando el aval. Sandra Cuervo y Lina Lizeth Monroy. Bueno, perfecto, muy bien. Para todos ustedes, bienvenidos a esta sesión. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Jimmy Ordóñez, soy enfermero de profesión, docente de todos estos procesos formativos y para mí es un gusto acompañarlos a la distancia en esta posibilidad que tienen. Les voy a pedir que algunas personas que de pronto ingresaron y tengan su micrófono abierto, salvo alguna intervención, lo mantengan cerrado para evitar interferencias con los demás participantes. En este momento les acaban de dejar el enlace para que puedan registrar su asistencia a esta sesión. Entonces, bueno, ya de acuerdo a eso, pues ese es el primer paso de la sesión de la noche de hoy. Vamos a estar precisamente hablando de qué es orientar al usuario sobre los servicios de salud. Entonces, la invitación para que tomen nota, tomen apuntes. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden levantar la mano, pueden de pronto escribir la pregunta, la inquietud que tengan, o si así nos los da el espacio, pues que también puedan abrir sus micrófonos e intervenir. Entonces, vamos a dar comienzo. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver un contenido que pues está preparado para la sesión. Igual pues vamos a ir ampliando en algunos temas adicionales. Entonces, en ese orden de ideas vamos a arrancar. A todos entonces muy buenas noches y agradecemos su tiempo para compartir en este espacio. Quiero que me puedan confirmar si están viendo mi pantalla. Les estoy compartiendo en este momento una presentación. Si me pueden confirmar que la estén viendo, les agradezco. Julián, ¿no se ve la pantalla? Ok. Karen, Viviana, Elvira. Bueno, perfecto. Creo que entonces sí se está viendo. Nuevamente recordarles la importancia de que hagan el registro de su asistencia a esta sesión. Allí está el enlace para que puedan hacerlo. A lo largo de la sesión, si más personas se conectan, vamos a habilitar nuevamente el espacio para que lo puedan hacer. Muy bien, entonces en ese orden de ideas vamos a arrancar con este tema bastante importante, y es que cuando nosotros precisamente hablamos de orientar a un usuario, lo primero que tenemos que hacer para orientarlo es que tenemos que saber sobre qué lo vamos a orientar, y tenemos una gran responsabilidad y es conocer el sistema de salud, que si bien ha tenido muchos cambios y va a seguirlos teniendo, es necesario comprender su funcionamiento muy básico. Nosotros en Colombia tenemos un sistema que se llama el Sistema de Seguridad Social. Ese sistema de seguridad social es básicamente las herramientas con las cuales el gobierno busca garantizar el bienestar básico de las personas. ¿Listo? Y esto lo hace a través de 3 líneas muy importantes, para que lo tengan presente. Lo hace a través de la salud, lo hace a través del sistema de pensiones y lo hace a través del sistema de riesgos laborales. Esas son las 3 formas en las que se vive o se está presente la seguridad social en Colombia. Puntualmente, nosotros vamos a hablar de la seguridad social en salud. Y acá tenemos un punto muy importante sobre el cual tenemos que trazar la base de todo, y es una ley muy famosa cuando nosotros hablamos en salud. ¿Alguien de pronto conoce cuál es esa ley? Que nos la pongan en los comentarios también, como por interactuar un poco con ustedes. Está bien si buscan en Google o si tienen de pronto la respuesta, también es muy valiosa. Es una ley, les doy una pista, es del año 1993 y precisamente es esa ley pionera. Karen Dayana y Jessica Braya hizo un aporte. Karen, ¿tienes algún aporte al respecto? Karen Dayana Guataquira. Sí, la ley 100. La ley 100, correcto, muy bien. Y Marjorie, exacto, muy bien, eso está muy bien.
Jessica y Marjorie, perfecto también en la apreciación, es la famosa Ley 100 del año 1993 y esa ley fue muy importante. Yo sé que tiene muchos punticos donde la gente ha hecho sus aportes, pero en teoría en el papel, la ley es muy buena, solo que en la ejecución es donde hemos tenido fallas, porque pues la ejecución depende de las personas y lastimosamente no hemos tenido tan buenas administraciones en lo que es relativo al dinero, pero en general es una muy buena ley que busca dar cobertura a muchos servicios y vamos a entender por qué es bueno y por qué no es tan bueno el sistema de salud colombiano. Vamos a tratar de resumirlo un poco. Como un contexto histórico, es importante saber que antes de esa ley 100, pues habían muchas deficiencias en el sistema de salud. No todo el mundo podía acceder al sistema de salud. La salud básicamente era un lujo. No, pues empezando porque la gente no se enfermaba tanto como se enferma hoy. Éramos muchas menos personas y existía esa figura del médico privado, ese médico particular, ese médico que iba a las casas, como de pronto, si ustedes son lectores o si les gustan las películas donde hay representaciones antiguas, siempre ustedes ven que el médico es esa persona que va hasta la casa, o claramente socialmente es muy respetado porque no todo el mundo podía acceder a la educación ni a pagar los servicios de salud de un médico. Entonces, se habían unos grupos, que estos grupos eran los que tenían acceso a la salud. Entonces era la fuerza pública, los grupos militares, y posteriormente con el avanzar del tiempo íbamos a pasar a un espacio donde iban a existir algo que se llamó el sistema de seguro social y posteriormente se iba a crear un sistema nacional de salud donde habían unas categorías, pero realmente no se tenía claridad quiénes hacían parte de ese sistema de salud. Bueno, veo por acá una mano levantada. ¿Algún aporte o alguna inquietud? Ok. Bueno, si hay algún aporte me indican y para poderlos orientar o atender en lo que sea necesario. Entonces era un sistema que funcionaba a medias, pero no teníamos una información de quiénes eran las personas. Ustedes tienen que entender que en Colombia ya estamos sobre los 50 millones de habitantes y para este entonces no íbamos ni siquiera en la mitad. El crecimiento poblacional ha sido sumamente grande en los últimos 60 años y esto pues obviamente hace que más personas, pues más requerimiento de servicios. Anteriormente la gente no se enfermaba de las mismas cosas que se enferma hoy en día. Entonces empezó a cambiar todo el panorama de lo que se enfermaba la gente y obviamente eso hizo cambiar o las necesidades del servicio de salud. ¿Listo? Muy bien. Dani Salamanca, ¿algún aporte, alguna inquietud? O Mayita Acevedo, que veo que tienen las manos levantadas. Si tienen alguna duda, adelante. Listo, muy bien. Igual, nuevamente la invitación, si tienen alguna duda también la pueden escribir al chat o pueden levantar la mano, no hay problema. Entonces, obviamente cuando existe un sistema público, aquí pueden presentarse muchos problemas y esto es como cuando uno le entregan el dinero y le dicen, mire a ver cómo lo usa. Obviamente debería existir un sistema de responsabilidad donde uno va buscando repartir esos recursos en lo que va necesitando. Sin embargo, pues eso tiene que pasar por muchas manos y eso es lo que se llama burocracia, que tiene que pasar del papá al tío, del tío al primo, del primo al sobrino y la plata se va diluyendo de a poco y finalmente pues da la cabida de lo que bien conocemos como la corrupción. Entonces se dio cuenta el Estado que esto no iba a ser muy eficiente y pues urgía hacer un cambio, pero eso ya fue sobre los finales del año de los 80 y la entrada de los 90 y ahí es donde aparece la famosa Ley 100. Esto se basa en un sistema de un modelo que es político, económico y demás, que es el famoso sistema neoliberal. ¿Y qué es lo que traduce el sistema neoliberal? Que dice
el Estado que le da participación a los privados. Entonces le dice a unas empresas, mire, yo necesito un servicio, pero como estoy no lo puedo dar yo, écheme una manito. Y básicamente, para ponerlos en un contexto grande, es donde aparecen las famosas EPS. ¿Listo? Este concepto es muy importante porque antes de este año no existían esas EPS, a todas estas. Y pues ahí vamos interactuando un poco. ¿Qué significa EPS? ¿Qué significan esas tres letras que uno ve como tal? Todos son siglas. ¿Qué significa? Las siglas EPS. ¿Alguna idea? Que lo pongan en los comentarios. Entidad prestadora de salud. Bueno, más que prestadora, el término sería promotora. ¿Listo? Ya, y vamos a hacer una diferencia entre qué es una EPS y entre qué es una IPS, por ejemplo, que es una diferencia importante que hay que considerar. Con el ejemplo lo podemos hacer. Empresa o entidad promotora de salud, muy bien. ¿Me podrían dar un ejemplo de una EPS por nombre? Por ejemplo, de una EPS. Famisanar, muy bien. Sura, nueva EPS. Sí, salud total, compensar. Correcto, muy bien. Entonces ya todos tenemos claro qué es una EPS, tenemos un ejemplo, pero quiero que lo entendamos en palabras o en términos muy sencillos. Sanitas, Mutual, muy bien, Mutual que está próxima a acabarse, dentro de muchas cosas. Y todo esto porque debemos conocerlo. La EPS es la encargada de afiliar, ojo, afiliar y recaudar. ¿Qué es recaudar? Recibir el dinero, ¿vale? Entonces ellos reciben un dinero y afilian a las personas. Esta es su tarea. Las EPS se encargan de mantener un grupo de personas afiliadas y de recibir los dineros, es decir, los aportes que nosotros hacemos, bien sea como trabajadores en una empresa formal, dependiente se llama, o como independientes o como pensionados donde se dan unos aportes. Capresoca, correcto, esa es otra entidad, por ejemplo, de los llanos orientales, se ve mucho Capresoca y ustedes van, digamos, teniendo como un mapa, ¿listo? Pero las EPS se encargan de afiliar y recibir la plata. Y ahora pasemos a lo otro, que son las IPS. ¿Qué significa una IPS? Miren que solo es una letra, una vocal en este caso, la que cambia, pero su función es completamente diferente. ¿Quiénes son las IPS? Angie Juliet. Entidad prestadora en salud. Institución, vale, perfecto, muy bien. Institución prestadora de servicios de salud. Entonces, cuando nosotros hablamos de una institución prestadora de servicios de salud, ojo, porque una es la que afilia y esta es la que presta los servicios como tal. Entonces, denme por favor ejemplos de instituciones prestadoras de servicios de salud, así como lo han hecho. Bueno, sí, de hecho, y dime, muy bien, Marjorie, con subsidio con sus IPS, con fama. Capital Salud no aplicaría allí, Capital Salud es una EPS. Famedic, bueno, muy bien, una IPS. Y básicamente nosotros vamos a decir que las IPS son todos los hospitales, clínicas y consultorios, sitios que brindan la atención directa. ¿Listo? Eso es muy, muy importante que ustedes lo entiendan. La EPS afilia y recoge el dinero, pero por ejemplo, cuando ustedes los hospitalizan, no se hospitalizan en Famisanar. Ustedes se hospitalizan en el hospital con el nombre X, Y o Z. ¿Listo? Con la clínica, con la institución, con la fundación. ¿Listo? Esto es una IPS. Y ojo, porque nosotros siempre tenemos en el contexto las instituciones hospitalarias,
pero no todas son hospitalarias. Por ejemplo, hay un caso muy importante y creo que es lo que dice Duber. Recuerden que hay otro tipo de IPS, como cuando uno pide una cita de medicina general o de odontología. Estas instituciones son IPS también. Por ejemplo, las personas que van a servicios de odontología porque tienen ortodoncia. Esto es una IPS. Donde ustedes van a vacunarse. Eso es una IPS. Entonces, las IPS pareciera, y es claro que lo que tenemos que tener aquí en cuenta, es que las IPS hay de diferentes complejidades, ¿vale? Y eso es lo que nosotros vamos a llamar red de servicios o red de atención en salud. Entonces, ya con eso en mente, tenemos que entender que hay niveles de complejidad en salud. A eso lo vamos a llamar a una red de servicios. Entonces, ya les voy a mostrar por acá. Permítanme un segundito. Voy a compartir por este lado. Muy bien. Creo que ahí están viendo la pantalla, si no estoy mal. Entonces, nosotros vamos a hablar de una red de servicios de salud. Y esa red se va a ir orientando en una serie de niveles que van a determinar su complejidad. Entonces tenemos complejidades básicas, que es por ejemplo donde hacen servicios de consulta de medicina general, de pediatría, donde hay vacunación, donde de pronto hacen crecimiento y desarrollo, donde pueden tomar citología cervicouterina, donde pueden tomar alguna serie de laboratorios, ¿listo? Siempre donde ustedes, casi siempre donde piden citas de su EPS, que van a una consulta muy básica, eso es un primer nivel de atención. ¿Listo? Vamos a pasar al segundo nivel de atención y esto ya incluye clínicas y hospitales donde prestan un servicio 24 horas, 7 días a la semana. Esta también es una diferencia importante. Las IPS de primer nivel normalmente funcionan en un horario establecido, que es un horario de oficina, entonces trabajan de lunes a viernes, sábados mediodía, trabajan de 7 a 5, entre semana. Eso sería una IPS de primer nivel, ¿cierto? Que es como, por ejemplo, si ustedes piden una cita en su EPS, no le van a dar una cita a las 11 de la noche, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este sitio solo atiende en un horario definido. Eso lo hace una IPS de primer nivel junto con los servicios que son muy básicos. ¿Qué hace a una IPS de segundo nivel? Entonces nosotros vamos a decir, miren acá, por ejemplo, para que lo tengan un poco más organizado, ya vamos a pasar a los segundos niveles. Aquí les traje un ejemplo en Bogotá, pero pues claro, claramente cada uno de ustedes en donde se encuentra y valdría la pena un poco leerlos. Quisiera saber ustedes desde dónde están conectados, más o menos como para darnos una idea de si están orientados hacia una misma parte o si hay una distribución amplia de participantes en otras regiones. Entonces, muy bien, Caterín por acá nos dice que está desde Medellín, entonces nos sirve muy bien. Orlando desde Yopal, en Casanare, Barranca Bermeja. Bueno, muy bien, ya los voy leyendo, pero es muy importante entender que este primer nivel de atención nos da servicios extremadamente básicos. Nos da todo lo que es consulta externa. Es esa cita a la que yo puedo ir, volver a mi casa. Me dan servicios de odontología básico. Me dan todos estos servicios muy puntuales. ¿Listo? Por otro lado, yo ya voy a tener el segundo nivel, donde voy a tener una característica muy importante. En este segundo nivel, yo ya tengo algo que es la hospitalización. En el primer nivel no lo tengo. Entonces aquí yo ya puedo hospitalizarme, tengo el servicio de urgencias, que es algo supremamente importante. Sé que en algunos municipios, y especialmente en los más pequeñitos, tenemos simplemente el puesto de salud. Y el puesto de salud hace todo lo que pueda. Sin embargo, cuando es más grande la densidad poblacional, pues sí tenemos aunque sea un segundo nivel, y ahí es donde los pacientes sí se pueden hospitalizar, donde tenemos servicio de urgencias. Este no cierra nunca al público
y ya tenemos unos servicios un poquito más especializados, incluyendo las imágenes diagnósticas. Entonces acá es donde nosotros vamos a encontrar la toma de rayos X, de ecografía, donde de pronto tenemos un obstetra que pueda hacer una atención de un parto un poco más básico, y tenemos un médico de manera permanente. Esto digamos que son algunas de las características que tenemos. Bueno, yo lo sigo leyendo por acá, veo que tenemos gente también de Bogotá, muy bien, Villavicencio, Fresno en Tolima, Villavicencio, y Rovira en Tolima. Bueno, muy bien, muy chévere y grato saber que hay personas de tantos lugares porque esto pues realmente es a nivel nacional, es nuestro sistema de salud, Río Negro y Chaparral, bueno, muy bien. Y también nosotros vamos a hablar de un tercer nivel de complejidad. Esto sí ya tiene mucha más tecnología, mucha más infraestructura. Aquí ya estamos hablando de no un edificio pequeño, sino estamos hablando de un lugar que tiene bastantes camas, por ejemplo. Allí puede haber una persona con unas personas ya ubicadas por diferentes servicios, que es como nosotros le llamamos en los hospitales, los servicios que podemos identificar, un servicio de pediatría, uno de adultos, uno de obstetricia. Tenemos también aquí van a aparecer las famosas unidades de cuidado intensivo, vamos a encontrar salas de cirugía con procedimientos un poco más complejos, ya vamos a tener otros servicios como de pronto ya no solo los rayos X, sino vamos a encontrar la posibilidad de tomar un TAC o de tomar una resonancia. Sí, es un poco más compleja y mucho más robusta la atención. Entonces, muy seguramente ustedes podrán identificar si en el lugar donde ustedes están lo hay, o no lo hay. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de los hospitales departamentales, estamos hablando de estos hospitales que son muy grandes y a partir de eso nos pueden ofrecer servicios con especialistas médicos. Entonces, al tener especialistas médicos, yo tengo la posibilidad de acceder a un ortopedista, a un endocrinólogo, a un cardiólogo, ¿sí? Esto convierte a los servicios en un tercer nivel. Si está siendo claro para ustedes esa diferenciación entre los niveles de atención, que hay un primero, un segundo, un tercer nivel de atención. Si está siendo claro, por favor me cuentan y si quieren de pronto alguna ampliación, lo hacemos. Entonces, gracias Karen Dayan. Entonces, sí, obviamente en el primer nivel, cosas muy sencillas, un horario definido, la gente aquí no se puede hospitalizar, son los servicios más básicos. En el segundo nivel ya tenemos urgencias, ya tenemos la posibilidad de hacer una que otra cirugía, pero todo muy básico, muy sencillo. Y en el tercero ya es ese hospital grande, ese hospital donde nos dan una atención mucho más apropiada, delicada, de acuerdo a las necesidades del paciente. No quiere decir con esto, y quiero quedar muy claro, que un nivel de atención, un primer nivel de atención es malo y uno de tercero es bueno. No precisamente eso lo garantiza, pero sí nos dice que hay más tecnología y más recursos para poder atender a los pacientes. Entonces, parte de su tarea es identificar ese hospital que tienen cercano. Primero, ¿cuál es su hospital más cercano? Segundo, ese hospital, ¿de qué nivel de complejidad será? Y quiero volver a un punto que habían tocado por acá en el chat, que me pareció muy importante. Quiero validar quién lo había hecho. Duber había mencionado que las S, y bueno, aquí hay otra clasificación que es muy importante. Y nosotros vamos a hablar de los hospitales o las IPS. Recuerden, las IPS agrupan clínicas, hospitales, fundaciones, instituciones, consultorios. Todo esto son IPS. Pero las IPS las vamos a dividir en dos. Entonces, por un lado, vamos a tener las de carácter público y por otro lado vamos a tener las de carácter privado. Y por ahí hay unas intermedias que tienen puntos públicos y privados, pero básicamente lo que queremos acá es poder identificar cómo sabemos que es público y cómo sabemos que es privado. Entonces ahí aparece una sigla precisamente que la ponían y eran las famosas S. ¿Alguien sabe qué significa S? ¿Idea? Así como lo estoy escribiendo en el chat, ¿no? Porque me van a decir que las S y las S es otra cosa.
En este caso nosotros estamos hablando que los términos de S significa empresa social del Estado. Entonces son los hospitales públicos. Entonces normalmente podemos identificar muchos hospitales públicos como los hospitales departamentales, los hospitales regionales. Esos son los hospitales que están en una administración directa del Estado y que tristemente son los hospitales que más sufren por recursos, ¿sí? En la mayoría de sitios, no estoy diciendo que todos, pero sí la gran mayoría. Milena, alguna, bueno, está bien. Se arrepienten, no pasa nada, si quieren intervenir, abierta está la posibilidad. ¿Listo? Entonces, las S son las empresas sociales del Estado, que son las que se encargan de manejar en muchos municipios, en muchas áreas, y son los hospitales públicos, ¿vale? Por otro lado, tenemos las instituciones privadas. Y aquí podemos encontrar muchísimos ejemplos. Aquí encontramos fundaciones, instituciones privadas, sitios donde practican, por ejemplo, cirugías estéticas. Estas son IPS de tipo privado, ¿sí? Entonces ustedes podrán identificar claramente qué instituciones son públicas y qué instituciones son privadas. No son mejores unas que otras. Normalmente las instituciones privadas pues suelen tener unas mejores instalaciones, pero no precisamente su atención es mejor. Entonces, eso también como para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos aquí a continuar hablando de nuestra red de servicio y nosotros vamos a, bueno, este ya lo vamos a pasar, voy a volver un momentico antes de esto, vamos a ir allí a otro concepto que era donde nosotros estábamos. Permítanme, vuelvo y cambio acá, que es para que no nos vayamos a ir más adelante. Y resulta entonces que les decía o les mencionaba que anteriormente teníamos un sistema financiado, teníamos un problema porque no sabíamos cuántas personas habían en Colombia y cuántas necesitaban servicios de salud. Entonces, parte de lo que se buscó con y miren esas letras para que lo tengan muy claro, porque seguramente lo van a ver en páginas, textos y demás, es esa sigla de SGSSS. Eso significa Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces empezó a administrar unos recursos y ahí es donde aparecían las EPS. Las EPS, como ya vimos los ejemplos, Famisanar, Compensar, Mutual, Capresoca, etcétera, etcétera, se encargan de recoger una serie de recursos que una parte la ponemos nosotros, otra parte la ponen los empleadores y otra parte la pone el Estado. Y ahí se hace un fondo que va a darle dinero a todas las personas que lo requieran. Eso se basa en una serie de principios que vamos a ver a continuación y como les decía, básicamente lo que buscó la ley 100 era pues quitarle un poco el peso al Estado de que hiciera todo a la vez, porque pues primero le estaba quedando difícil y segundo la plática se estaba perdiendo. No iba a cambiar mucho en algunos aspectos. Entonces ahí aparecen las famosas EPS, que fueron las que vimos, las entidades promotoras de salud, y aparecen la red de IPS, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud. Ya habíamos dicho entonces que hay IPS de tipo público, que son las empresas sociales del Estado, y las privadas, que aparecen las clínicas, fundaciones, instituciones y demás. Quiero entonces contarles acá, y todo esto trato de resumirlo de manera muy coloquial, pero creo que nos ilustra mucho en cómo funciona esa relación entre las EPS y las IPS. Entonces ya habíamos dicho que las EPS se encargan de recibir el dinero y tener una base de afiliados. Pero ellos como no prestan el servicio, le tienen que decir a una IPS, es decir, a un hospital, le dicen, oiga, necesito que me atienda a mis afiliados. Cuando hace eso, lo que va a suceder es que tiene que empezar a negociar. Obviamente no lo hace con una sola IPS, lo hace con varias. Y claramente todas las IPS, al ser quienes dan el servicio, pues tienen que venderlo. Y le dice, pongamos un ejemplo, apendicitis. Cuando yo tengo un paciente con apendicitis, le digo al hospital A y al hospital B. Entonces le digo, señor hospital A, necesito que usted me atienda a mis pacientes cuando les dé apendicitis. ¿Cuánto me cobra por cada apendicectomía?
y hace la comparación. Entonces dice, yo le cobro 1.000 pesos y la otra IPS le dice, yo le cobro 1.500 y otra IPS dice, yo le cobro 5.000. Resulta que estas dos primeras eran públicas y esta es privada. Entonces, por costos, puede que diga, bueno, yo me quedo con A y B, pero a C no la contrato. Por eso ustedes han encontrado cosas como cuando ustedes van a una clínica, les dicen, aquí no hay convenio. ¿Listo? Es por eso, porque las EPS han hecho acuerdos con algunas instituciones y hay otras con las que no se tiene el acuerdo. Entonces, cuando eso sucede, cuando usted va a una institución y de pronto lo atienden, pero al rato le van a decir, hay que remitirlo. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que tenemos que moverlo de una institución que no tiene convenio a una que sí lo tenga. Pero pasa algo más curioso con el sistema de salud, y es que el sistema de salud funciona al fiado. ¿Qué significa esto? Yo como IPS, como hospital o como clínica, brindo el servicio, pero no lo cobro de manera inmediata. Yo le paso una cuenta de cobro a la EPS, pero la EPS no me lo paga inmediato. Imagínense que el sistema de salud puede pagar hasta en 180 días. Eso en cuenta son 6 meses. Imagínense ustedes cobrar 6 meses después por el trabajo que están dando hoy en día. ¿Y saben qué pasa? Que muchas veces las EPS dicen, listo, la factura está por 2.000 millones de pesos y le terminan diciendo al hospital, tome 500, tome 600, tome 1.000 y empiezan a quedar una serie de saldos que luego se van acumulando, se van acumulando. El hospital sigue dando la atención hasta cuando puede y puede que se finalmente pues la IPS, la institución diga, yo ya no tengo más, estoy en bancarrota, o simplemente ya no le dice, bueno, yo soy el hospital, señores Famisanar, ustedes ya tienen una deuda muy grande conmigo, o me pagan o no sigo atendiendo a sus afiliados. Y eso es lo que encontramos cuando vamos a una institución que sí era de convenio y les dicen, ya no hay convenio. ¿Sí? Si es claro más o menos estos ejemplos, sé que es un poco grande, pero es como para hacerles entender cómo va el flujo de dinero en que las EPS no prestan directamente el servicio, lo hacen las IPS y que aquí hay una serie de dineros que se vienen moviendo. Duber. Gracias, Jimmy. Jimmy, yo tengo una pequeña pregunta. Digamos que ya entendemos un poquito el concepto de la telaraña que hay debajo de las EPS, ¿sí? Quisiera de pronto que nos aclarara un poco el panorama de que hay de las EPS hacia arriba, con el tema de las ADRES y de por qué en este momento se convierte en un punto álgido, porque digamos que lo que nombran los noticieros y lo que se habla en la calle es que muchas de estas EPS se van a quebrar por falta de liquidez y de dinero. Entonces, me gustaría conocer cómo es su opinión, su contexto, su conocimiento acerca de ese contexto. Gracias. Claro que sí, Duber, muy importante esa pregunta y es importante saberlo. Bueno, resulta que como ustedes también lo deben saber, bien sea como independientes o como trabajadores de alguna empresa, uno no le paga directamente a las EPS, uno lo hace a través de un operador, bien sea Mi Planilla, bien sea aportes en línea, bien sea cualquiera de estos operadores se encarga de recibir el dinero y lo empiezan allí a distribuir. Pues resulta que el dinero pasa a las EPS, pero las EPS tienen también un flujo de dinero que viene de parte del gobierno, que ya lo vamos a ver un poco de cómo funciona. Resulta que estos dineros, hay algo que existe, se llama la UPC. La UPC significa Unidad de Pago por Capitación. En español, y para que quede más claro, es la cantidad de dinero que el Estado aporta por cada ciudadano. Y cada año establecen un monto para pagar por cada persona. Esto va a variar de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad y de acuerdo a la parte del territorio donde se encuentre. Todos valemos un valor, pero unos valen un poquito más. Las mujeres tienden a valer un poco más. ¿Por qué? Porque la mujer en edad fértil pues tiene la posibilidad de quedar en embarazo y obviamente va a requerir más recursos. Las personas diabéticas con alguna condición crónica tienen mayor valor. Las personas que están en regiones apartadas
tienen mayor valor porque también necesitan más recursos para el desplazamiento, que vaya una brigada, etcétera, etcétera. Pues imagínense ustedes que si yo como Estado tengo que darle dinero por cada afiliado, imagínense cuánta plata reciben instituciones o EPS que tienen 6, 7, 8 y hasta más millones de afiliados. Eso es muchísimo dinero. Y aparte de ese dinero que reciben anual, todos los meses están recibiendo aportes. Entonces es ahí como dice también las EPS, no, nos vamos a quedar en quiebra porque los costos están muy altos, porque nos han trasladado a muchos afiliados, pero no se tiene en cuenta que el Estado ya ha girado una serie de recursos. Aquí pareciera ser un problema y a la vez no, que por ejemplo si ustedes están hoy en día en Medellín, pero deciden irse a Caldas, por ejemplo, resulta que Caldas, el departamento, no Caldas Antioquia, sino Caldas el departamento, ustedes tienen que notificar a su EPS que van a hacer ese cambio. Eso casi nunca nadie lo hace. Pero ¿por qué es importante notificar? Porque esos recursos de la UPC se van a seguir girando a la ciudad o al departamento donde usted sigue apareciendo registrado y no le van a llegar al departamento donde usted está y donde realmente los necesita. Esa UPC para este año, miren que es un buen dato y lo vamos a validar aquí en tiempo real, que cuál es la UPC para este año 2023, estamos hablando de unos valores que normalmente oscilan o tenemos normalmente cercano al millón de pesos y un poco más para algunos grupos poblacionales como ya les había contado. Entonces estamos hablando que tenemos valores que pueden oscilar entre el millón de pesos más o menos, dependiendo, como les decía, por edades cambia, por zonas geográficas también va a cambiar. Entonces, ahí hay una serie de recursos. No es tan cierto que se vayan a acabar las EPS por liquidez, es un poco difícil, pero sí han sufrido las EPS que han tenido traslados de pacientes. ¿Traslados de dónde? De las EPS que se han liquidado. ¿Por qué? Porque su capacidad de operación no es lo mismo. Pongan de cuenta que es una mesa donde usted tiene para 5 puestos y resulta que le terminaron llegando 20 invitados. Por más que usted quisiera, no va a tener los recursos para atenderlo. Es un poco más o menos de lo que se están quejando las EPS, pero de liquidez directa no lo es. Ya vamos a hablar de otro concepto que es muy importante y no sé, Eduard, ahí espero estar contestando un poco, pero nosotros vamos a hablar de 2 categorías. Yo sé que es un tema muy denso, pero es un tema que trato de sintetizarlo. En el sistema de salud ya vimos que existen EPS, que existen IPS, pero por debajo van a estar los afiliados. Los afiliados los vamos a dividir en 2 grandes grupos. Ojo, hay más, pero para comprensión rápida vamos a hablarlos en 2. Los que tienen capacidad de pago y los que no la tienen. Los que tienen la capacidad de pago son estas personas que trabajan, son estas personas que son empleadas o que son independientes. Y también aquí en este mismo saco vamos a meter a los pensionados, es decir, son personas que tienen una serie de recursos económicos. Estas personas nosotros las vamos a llamar, las vamos a denominar del régimen contributivo. Y se llama así porque su nombre lo dice, con sus aportes, con ese dinero, contribuyen a pagar el sistema de salud. Y por el otro lado, vamos a tener a las personas que no reciben dinero y estas personas las vamos a denominar del régimen subsidiado. Y nuevamente su nombre lo dice, porque para recibir la atención deben ser subsidiados, ayudados por alguien. ¿Y quién los está ayudando? En una parte, el contributivo y por otro lado, el Estado. Entonces, esto hace que el sistema se maneje en un concepto que se llama la solidaridad. Es decir, yo que tengo, le doy al que no tiene o ayudo al que no tiene. Así es como más o menos funciona el sistema y tiene una serie de valores. He escuchado gente que se queja porque es del contributivo o porque es independiente y la obligan a pagar salud y dice, pero ¿para qué pago salud si yo no utilizo eso? ¿Sí? Y son 200.000 pesos o son 100 y pico o 300 o 400 o más dependiendo de los ingresos que se tengan.
y yo nunca utilizo el sistema de salud, entonces estoy regalando mi dinero. Falso, empezando por ahí. Sí, yo sé que pareciera que a veces cuando uno da un dinero y no lo ve representado, pareciera que se perdiera, pero pónganse a pensar que cuando ustedes tienen un proceso de enfermedad o de hospitalización, ustedes terminan pagando, y sí, a veces se paga, y la gente dice, tras de que todos los meses me están quitando dinero y ahora me ponen a pagar más, pues realmente que déjenme decirle que ustedes terminan pagando una muy mínima parte de lo que cuestan los servicios en salud. Y no es por defender como las políticas, pero analizándolo versus muchos otros países, nuestro sistema de salud le da costos al afiliado o al asegurado muy, muy menores. Porque si lo ponemos en un contexto como el sistema de salud estadounidense, tenemos que una cuenta perfectamente le puede salir a una persona en 10.000, 15.000, 80.000 dólares, que si lo pasamos a pesos colombianos son 300 millones de pesos por una atención. Entonces imagínense, obviamente una hospitalización, una cirugía, pero son servicios que son altamente costosos versus a que nos cobren 400.000, 1.000.000 de pesos por una hospitalización que pudo haber sido de 10 días o menos o más. Entonces, esos son costos que todos estos aportes lo que hacen es alivianarlos en el momento en el que se requiera el servicio de salud. ¿Listo? Entonces, no sé, Duber, pero básicamente el tema es que hay muchos recursos por encima que no solo son los de los afiliados, hay muchos recursos que da el Estado y hay otros recursos como todos los que maneja la ADRES, que es la administradora de recursos del sistema de salud, y estos se reciben de muchas partes como las famosas regalías, como inclusive los aportes que hacen las industrias licoreras, las industrias del tabaco, todos ellos tienen que pagar unos impuestos y esos impuestos van a parar allí en el sistema de salud. Entonces, hay muchas formas de financiar el sistema. ¿Por qué no están? Porque, y a pesar de que reciben tanta plata, ¿por qué hay problemas en el sistema? Porque hay mucha burocracia. Es decir, el dinero debe pasar por muchas manos. Y en cada una de esas manos se va quedando un poquito de dinero. Y adicional, somos muchas personas. Y cada vez nos estamos enfermando más. Entonces también hay que tener un sistema de responsabilidad y pues nosotros también tenemos un problema y es que nuestro sistema de salud está basado en la enfermedad. Porque les hago una pregunta y ustedes son libres de contestarla y pues cada uno de ustedes donde está la contestará. ¿Cuándo usted va al médico? Y normalmente las personas dicen, pues cuando estoy enfermo, cuando algo me duele. Y no tenemos un hábito de consultar, porque sí, porque yo quiero saber cómo estoy. Entonces, para las personas que de pronto tienen un vehículo, sea moto, sea carro, o que tengan algo que ustedes le hagan un mantenimiento, ustedes tienen que llevar su vehículo a revisión, su moto a la técnico-mecánica, tienen que cambiarle batería, tienen que cambiarle las llantas, frenos, etcétera, etcétera. Y, y muchas veces se hace de manera preventiva, no hasta que se dañe, porque nosotros entonces tenemos que esperar a dañarnos para ir a consultar. Nuestro sistema de salud está basado en la enfermedad, no en la prevención. Y cuando nos damos cuenta, lastimosamente ya es muy tarde y claramente los costos son más elevados. También es porque muchos de nosotros no conocemos o no tenemos claro cuáles son nuestros antecedentes, cuáles son nuestros riesgos. Si sabemos que nuestros padres fueron hipertensos, si conocemos que un tío, una hermana, un familiar tuvo un cáncer, pues no quiere decir que me vaya a dar, pero que sí tengo una alta probabilidad. Entonces, ¿qué hago? Pues me estoy chequeando, estoy pendiente, tomo hábitos de vida saludable. Pero eso en un país como Colombia es una de las fallas que hemos tenido. Y porque pues obviamente el paciente enfermo es el que factura y el sano no, pero deberíamos verlo más bien como un ahorro. ¿Listo?
Entonces, fíjense cómo funciona un poquito el sistema de salud. Sé que el tiempo pues es corto, pero voy a tratar de compartirles acá nuevamente un poquito de lo que estábamos viendo para entender otro concepto en salud y son las famosas cuotas moderadoras. Seguramente muchos habrán escuchado hablar de ellas. Las cuotas moderadoras es un pago que hacen los afiliados cada vez que van a acceder a un servicio de salud. Entonces acá tenemos las famosas cuotas moderadoras y es un aporte que, ojo con lo siguiente, va a venir determinado de acuerdo a la cantidad de ingresos que cada uno de ustedes tiene. Entonces, esto para las personas que de pronto no están tan contextualizadas y les hablan del salario mínimo, normalmente la gente dice, ay, a mí no me interesa el salario mínimo porque yo me gano más de un mínimo. Pues, craso error. El salario mínimo es muy importante para absolutamente todos porque es sobre el salario mínimo que se van a hacer muchísimas cuentas. Cuentas de peaje, cuentas de cuánto va a aumentar en un arriendo, cuentas de cuánto va a aumentar muchísimas cosas. Entonces, esto se hace basado en cálculos sobre cuántos son sus ingresos respecto de un salario mínimo. Y hay gente que gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, entre 1.100.000 y 2.300.000 más o menos. Hay personas que ganan entre 2 a 5 salarios mínimos y hay personas que se ganan más de 5 salarios mínimos. Esas son gracias o así como a grosso modo las 3 categorías que vamos a tener y son lo que nosotros llamamos rangos de afiliación. Entonces hay rangos, rango A, rango B, rango C y eso es importante, no sé si alguno de ustedes lo habían escuchado, pero básicamente esto va a determinar cuáles son los valores que ustedes van a pagar por cuota moderadora y por otro concepto que vamos a ver que es los copagos. Entonces, cada vez que usted quiera acceder a un servicio de salud, se le va a cobrar una cuota moderadora. Entonces le van a cobrar un valor que para este año, por ejemplo, está en los 4.200 pesos para la categoría número 1, o en la categoría A, pero para la categoría B ya le van a cobrar cerca de 15.000 pesos, y si usted es una categoría C le van a cobrar casi 40.000 pesos, entonces por cada atención. ¿Y esto en qué se basa? En los ingresos que usted tiene y en la solidaridad, que dice, si usted gana más, pues pague más, porque usted lo puede pagar, ¿sí? En esto se basa esos principios. Entonces aquí hay unos ejemplos de en qué casos tenemos que pagar cuota moderadora cada vez que ustedes van a pedir una cita de medicina general, cuota moderadora. Cada vez que ustedes van a pedir un servicio de odontología, cuota moderadora. Cuando ustedes les dan una fórmula médica, y esto pues vale mucho la pena para aquellos que trabajan o van a trabajar de pronto en un dispensario, en un sitio donde se entregan medicamentos, pues también hay que entender que por cada hoja de fórmula, no por cada medicamento, pues se va a cobrar una cuota moderadora. Entonces, hay personas para las que perfectamente les pueden ordenar 5 medicamentos con un total de 100 tabletas, pongámosle, y van a pagar una cuota moderadora. Pero pues le va a salir mucho más económico pagar una cuota moderadora de 4.000, 5.000 pesos que comprarlos por separado. Sin embargo, hay pacientes que son de una categoría C o una categoría del más alto rango, donde le pueden ordenar un solo medicamento en una fórmula y si va a pagar la cuota moderadora le van a cobrar los 40.000 pesos. Entonces, ¿qué va a preferir esta persona? Pues pagarlos en su costo comercial, no hacerlo dentro de esta figura. Entonces, si es un poco más claro, la cuota moderadora es el valor que yo pago cada vez que voy a recibir una atención.